Cuando mi hija se marchó, un camarero reveló un sorprendente secreto oculto: no tome su jugo. La frase resonó en mi mente como un eco aterrador mientras atendía a un grupo de jóvenes en la cantina. Valentina había dejado su hogar para perseguir su sueño de ser doctora en la ciudad, y yo, un simple bartender en un pequeño pueblo de México, me encontraba atrapado entre el anhelo de su éxito y la angustia por su ausencia. Todos los días esperaba su llamada, escuchando la música y las risas alrededor de mí, pero el vacío que dejó ella me apretaba el pecho. La velada avanzaba y el ambiente se llenaba de anécdotas y risas. Pero cuando aquel estudiante lanzó la frase, sentí que el mundo se detenía. Mis manos temblaron al limpiar una copa mientras una marea de preocupación me invadía. ¿Valentina estaba siendo objeto de burlas por ser la hija de un bartender? Mi corazón se hundió. Recordé los sacrificios, las largas noches trabajando para que ella pudiera asistir a esa universidad. Siempre había creído que sus esfuerzos la llevarían lejos, que su inteligencia y dedicación hablarían por sí solas. Pero, ¿y si los prejuicios la aplastaban desde el principio? La duda me consumía. Mis pensamientos giraban descontroladamente, cuestionando mi papel como padre. ¿Había fallado al no poder darle una vida más cómoda? ¿Acaso no hice lo suficiente? Un torrente de emociones me golpeó, provocando que el dolor y la ira burbujearan en mi interior. Reflexioné sobre las palabras que quería compartirle, las historias de superación que había escuchado en la cantina, una pequeña familia efímera que empezaba a formarse entre los clientes. Simples relatos que podían inspirarla a sobreponerse a las adversidades. Esa noche, mientras el bullicio llenaba el lugar, mi viejo amigo Miguel apareció. «No tome su jugo», exclamó de nuevo, esta vez con más insistencia. Su advertencia me sorprendió y confundió. ¿Qué podía haber en un simple jugo que necesitara aclarar? A medida que la noche continuaba, cada vez que vi su rostro, mi incertidumbre aumentó. Algo profundo y oscuro parecía latir tras esa frase. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón acelerado, volví a concentrarme en la cantidad de malestar que empezaba a gestarse en mí. Decidí buscar la verdad. Tras el cierre, mis pasos me llevaron a la vieja caja de recuerdos de mi padre. Saqué documentos, imágenes de tiempos pasados, y entre las hojas amarillentas, comencé a atar cabos. Mis manos temblaban mientras las palabras se convertían en revelaciones. Una herencia olvidada, un legado que podría cambiar el destino de Valentina. La idea era atractiva, prometedora, pero también las dudas comenzaron a atormentarme. ¿Era justo interferir en su camino? Con cada descubrimiento, la presión aumentaba. La vida de mi hija podría verse transformada por un acto paternal, pero, al mismo tiempo, ¿quién era yo para decidir su camino? En mi mente, el torbellino de emociones se agitaba y chocaba. A través de la penumbra de la cantina, miré hacia la puerta como si esperara que Valentina entrara en cualquier momento para compartir esta carga. Y justo cuando el silencio se hacía palpable, mi celular vibró. Era un mensaje de Valentina: «Papá, creo que voy a regresar a casa por un tiempo. Tengo mucho que contarte». El brillo de la pantalla reflejaba la tormenta de confusión que se agitaba dentro de mí. ¿Estaría listo para lo que ella traería? El peso de la decisión me aplastaba mientras la luz de la esperanza y el temor se entrelazaban. Era un momento crucial en el que el futuro de ambos pendía de un hilo. El día siguiente amaneció con un silencio abrumador. La cantina, normalmente llena de música y risas, se sentía vacía sin Valentina. Mis pensamientos seguían atrapados en sus últimas palabras. «Tengo mucho que contarte». Esa frase retumbaba en mi mente como un mantra inquietante. Sentía que el vacío que dejaba su ausencia se tornaba en un presagio de cambios inminentes.
Mientras preparaba el lugar para abrir, luchaba contra una creciente ansiedad. Los recuerdos de su infancia llenaban mi mente, Valentina corriendo por la casa, sus risas llenando cada rincón. Esa imagen contrarrestaba la imagen de una joven comerciante luchando por su lugar en el mundo. La confianza de mi hija en sí misma era algo que siempre me había orgulloso, pero la idea de que pudiera estar enfrentando adversidades en la ciudad era una carga que no podía soltar. Decidí concentrarme en el trabajo. Interactuar con los clientes me permitía escapar momentáneamente de las tormentas internas que enfrentaba. Pero un rostro familiar me detuvo en seco. Era Miguel, quien había llegado antes de hora con una taza de café humeante. Sin decir nada, se sentó en el bar y me miró de manera expectante. Sabía que había algo más detrás de su advertencia sobre el jugo, y la curiosidad me empujó a preguntar. «Miguel, ¿qué hay detrás de esa frase que tanto repites?», le lancé la pregunta con un aire de urgencia, mi voz resonando en el silencio que envolvía la cantina. A veces, la gente no ve lo que tiene enfrente. El jugo puede ser un símbolo de lo que ignoramos. Valentina está en una etapa crucial de su vida y no podemos permitir que se sienta sola, respondió, sus ojos reflejando la seriedad de sus palabras. La claridad en su explicación me hizo reflexionar. Mi rol como padre no era simplemente proteger a Valentina, sino también ayudarla a descubrir su propio poder y potencial. Tenía que prepararme para su llegada, no solo como el proveedor que siempre había sido, sino como un verdadero apoyo en su vida. Con el tiempo corriendo en mi contra, decidí que la conversación con Valentina debía ser honesta. Empecé a hacer una lista mental de las cosas que quería comunicarle. Quería abrirle el corazón, compartir mis descubrimientos sobre su legado familiar, pero también permitirle que se expresara sin restricciones. Mientras escribía, sentí que la vulnerabilidad se convertía en una fuerza poderosa. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, Valentina apareció en la puerta. Su figura, llena de determinación, irradiaba confianza, pero al mismo tiempo se veían las marcas de la lucha que había enfrentado en la ciudad. A medida que cruzaba el umbral, se sintió un cambio en el ambiente, algo palpable que me impulsa a abrirme completamente. Papá dijo, con la voz temblorosa. He pasado por cosas difíciles, pero quiero que me cuentes lo que descubriste. El momento era decisivo. Sabía que no podía dar marcha atrás, que la conversación que teníamos adelante podría muy bien cambiar el rumbo de nuestra relación y el camino que Valentina elegía seguir. Mientras la mirada de ella se mantenía fija en mí, supe que era el momento para compartir no solo mis descubrimientos, sino también mi miedo, mis debilidades y mis esperanzas. Con el corazón palpitante, respiré hondo y comencé a hablar, listo para abrir todas las puertas que había mantenido cerradas, preparándome para el impacto de sus reacciones y la posibilidad de que nuestro vínculo se transformara en algo aún más poderoso. Pero en medio de mi confesión, el sonido de un mensaje interrumpió el aire cargado de emociones. Miré mi teléfono, el brillo iluminando mis pensamientos confusos. Tienes un mensaje de un número desconocido. La incertidumbre se alzó de nuevo. Y cuando levanté la mirada hacia Valentina, su expresión revelaba que algo importante estaba a punto de suceder. La tensión en el aire era palpable. Aquel mensaje, proveniente de un número desconocido, acentuó mis pulsaciones y me hizo dudar de la dirección que tomaría nuestra conversación. Las palabras de Miguel resonaban en mi mente, recordándome la importancia de estar alerta. Miré a Valentina, inseguro de cómo este nuevo elemento podría influir en lo que estábamos a punto de construir. Un momento, Valentina. Mis palabras salieron casi como un susurro, pero sentía el peso que traían. Debo responder. Ella asintió lentamente, mostrando paciencia. Mientras buscaba el número en la pantalla, sentí que mis manos temblaban. Pulsé el botón para abrir el mensaje y leí, ¿sabes lo que realmente pasó en la ciudad? Lo que le hicieron a tu hija puede cambiarlo todo. La ansiedad se multiplicó. Cada letra parecía un eco que resonaba en mis pensamientos, provocando un desasosiego profundo. No era solo un mensaje, era un aviso, una amenaza silenciosa que exigía acción. Mi instinto paternal se alzó, queriendo proteger a Valentina de lo que pudiera surgir. ¿Qué había ocurrido en la ciudad que la había transformado tan profundamente?
Volví la mirada hacia ella, buscando sus ojos, intentando leer en su rostro la verdad de lo que había experimentado. Pero en lugar de respuestas, vi una mezcla de temor y fortaleza. Ese mismo reflejo en su mirada era un recordatorio de que el camino hacia nuestra conexión genuina requería valentía, tanto de su parte como de la mía. Aquí dije, mientras me sentaba para enfrentarla. Este mensaje es de alguien que sabe algo de lo que te pasó. No sé quién es, pero tienes que contarme todo. Valentina respiró hondo, su mirada oscureciéndose mientras reflexionaba. Era evidente que sus experiencias habían sido desgastadoras. La niña risueña que alguna vez fue había dejado espacio a una joven que había lidiado con circunstancias que ni yo podía imaginar. Con una voz firme, pero cargada de emociones, comenzó a relatarme su historia. Habló de la competitividad en el nuevo entorno, los desafíos que enfrentó para hacerse un nombre y el sentimiento de aislamiento que la había acompañado. Cada palabra era un paso hacia un entendimiento más profundo entre nosotros. Era evidente que no solo necesitaba que la escuchara, sino que también requería mi apoyo incondicional. Mientras Valentina compartía su travesía, no podía evitar cuestionar mis propios fracasos como figura paterna. Había estado tan concentrado en ofrecerle un mundo estable que olvidé prepararla para los embates que podría enfrentar. Con cada revelación, la idea de que mis expectativas tal vez habían sido una carga, no un impulso, se asentaba en mí como una verdad inquietante. El resumen de su historia fue un viaje doloroso y revelador, pero finalmente liberador. Pero en el aire pesado de la cantina, un nuevo temor se cimentó, el mensaje seguía sin respuesta y con él, la sombra de un peligro inminente. Tenía que actuar, no solo como padre, sino como un protector en una batalla que no habíamos previsto. Con una determinación renovada, me levanté de la barra y le dije a Valentina: ahora que sabemos que hay algo más en juego, tenemos que prepararnos para enfrentar esto juntos. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza, pero había algo en su mirada que me decía que estaba lejos de ser suficiente. La ciudad se había convertido en un terreno hostil, y nuestros planes de recuperación necesitaban estar alineados con la realidad del peligro que se cernía sobre nosotros. Así que mientras susurraba nuevas decisiones en mi mente, la pantalla de mi teléfono parpadeó de nuevo. Otro mensaje. Mi corazón se detuvo. ¿Qué más podía revelarme? La urgencia de descubrir la verdad se convirtió en un pulso constante en mi pecho. ¿Sería esta la clave que cambiaría nuestra historia para siempre? La atmósfera se volvió densa, cargada de incertidumbre y una mezcla de adrenalina. Valentina, aún inquieta, se acercó más, como si su proximidad pudiera ofrecer algo de protección en medio de esta tormenta emocional. La luz del teléfono iluminó nuevamente la sala, proyectando sombras que danzaban a nuestro alrededor mientras me preparaba para leer el nuevo mensaje. Mis dedos temblaban al deslizar la pantalla. Al abrirlo, la pulsación de mi corazón se intensificó, dispuesto a recibir la revelación que podría cambiarlo todo. Te estoy observando, decía. El anonimato de aquel mensaje era desconcertante y al mismo tiempo, provocador. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Y qué quería realmente de nosotros? Una corriente de frustración me invadió. No podía permitir que el miedo se apoderara de nuestro camino. La vulnerabilidad de Valentina, expuesta a un mundo que no parecía tener piedad, me empujaba a cuestionar no solo mi capacidad para protegerla, sino también la fuerza de nuestra lucha. Valentina, comencé, girando hacia ella, no podemos quedarnos en la ceguera. Esto requiere acción. Debemos encontrar el origen de estos mensajes. Necesitamos un plan. Ella asintió, aunque con cierta inseguridad. Su vulnerabilidad era palpable, y en un rincón de mi mente, comenzaba a preguntarme si estaba listo para embarcarme en este viaje. No solo sería un desafío físico, sino emocional, un recorrido hacia lo desconocido que podría sacudir las bases de nuestra relación. Con determinación renovada, saqué una hoja y un bolígrafo del bolsillo de la chaqueta. Dibujé un mapa mental, cada revisión proyectaba un punto en el que necesitábamos actuar. Investigaciones, contactos y un lugar desde el que empezar. Mientras trazaba líneas y anotaba palabras clave, me di cuenta de que cada acción tomada nos acercaría a la verdad, y así también a un entendimiento más profundo entre nosotros. Necesitamos saber de qué estamos hablando.
Fuentes, contactos, cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre lo que está sucediendo, continué. Valentina empezó a hablar sobre las personas que había conocido en esta nueva fase de su vida. Compañeros de trabajo, algunos de los cuales parecían tener información valiosa. Mientras ella redactaba mentalmente una lista de nombres, brotó una idea en mí. La idea de explorar su entorno, de recontactar con partes de su vida que pudo haber dejado atrás. Me sentí empoderado, la chispa de un nuevo propósito encendiéndose en mi interior. Tenía que aprender a ver sus interacciones con otros desde una nueva perspectiva, siempre atento a los detalles que a menudo se perdían ante la vorágine de la vida diaria. La gente que había encontrado podría ser clave para entender el contexto de su realidad. Cada persona que se cruzaba con ella, cada conversación, podía ser un hilo que nos llevaría a la verdad. Mientras discutíamos estrategias, el mensaje llegó de nuevo a mi mente: te estoy observando. El flujo de mis pensamientos se interrumpió. La realidad de que había alguien más en este espacio, que observaba y posiblemente acechaba, fue un golpe adicional. Vivía en una espiral de desconfianza y expansión. No solo debía preocuparme por lo que Valentina había enfrentado, sino también por lo que esta nueva amenaza podría representar para nosotros. A medida que el sol se ponía, una idea comenzó a incubarse en mi mente. Comenzar a construir redes de apoyo, contactar con los amigos de Valentina, conectar con sus compañeros de trabajo. Tal vez había alguien que, aunque distanciado, comprendiera la complejidad del mundo que habitaba. Así, con la guía de su experiencia reciente, podríamos unir fuerzas y enfrentar lo que se avecinaba. Valentina me miró, una mezcla de agradecimiento y temores flotando en su mirada. Era evidente que el desafío no solo era mío, sino de ambos. No estamos solos en esto, le dije, sintiendo la necesidad de infundirle ánimo, esto es un esfuerzo compartido. Hoy comenzamos a construir algo nuevo. En lo profundo, me sentía dividido. El tablero de ajedrez se había extendido, cada movimiento contando. Si la vida era un juego, nunca me había considerado un jugador. Ahora, sin embargo, la urgencia de jugar mis piezas se había vuelto vital. La responsabilidad me pesaba, pero la voluntad de hacer las jugadas correctas ardía en mi interior. Con nuestras estrategias trazadas y el plan en marcha, la tensión se tornó en cálculo. Y entonces, un nuevo mensaje llegó. La pantalla de mi teléfono iluminó el rostro de Valentina, reflejando el pánico que comenzaba a gestarse en nuestra realidad compartida. ¿Qué más revelaría esta oscura historia que ahora enfrentábamos? Valentina y yo permanecimos en silencio, el ambiente tenso como un arco listo para disparar. La luz de la pantalla revelaba el temor en su rostro, y eso encendió una chispa de determinación en mí. Ya no podía permitir que la incertidumbre gobernara nuestro rumbo. Debía actuar, no solo por ella, sino por mí mismo. Vamos a reunir a esas personas, dije, impulsado por una mezcla de urgencia y resolución. Quiero saber quiénes son y cómo pueden ayudarnos. Cada uno podría tener un fragmento de información que nos acerque a la verdad. Valentina frunció el ceño, insegura. Su rostro denotaba la vulnerabilidad que compartíamos. No solo enfrentábamos una amenaza externa, la inestabilidad de nuestra situación comenzaba a fracturar la confianza que habíamos construido. Sin embargo, había algo más en el fondo de esa mirada. Era el deseo de avanzar, de dejar atrás la parálisis que nos había mantenido atrapados. La idea de realmente hacer algo, de ser proactivos, me impulsó a seguir adelante. Comencé a delinear un plan, no solo para reunir a sus contactos, sino para emplear cada uno de mis talentos en este proceso. Necesitamos establecer prioridades, expliqué, mientras me movía por la habitación buscando un lugar para escribir. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que cimentaba nuestra nueva realidad. Identificar quién tenía la información y qué papel jugaban en su vida era crucial. Me dirigí a un rincón donde había una pizarra blanca, que solía estar cubierta de notas aleatorias. Empecé a escribir los nombres de los compañeros de Valentina, anotando lo que sabía de cada uno de ellos. Un antiguo compañero de universidad podría ofrecer una perspectiva diferente. Su manager actual podría tener acceso a información sensible sobre la situación laboral que Valentina enfrentaba. Al ver los nombres escritos, comenzó a tomar forma un plan más claro.
Valentina se unió a mí, dejando a un lado sus dudas y comenzando a aportar detalles sobre esos contactos. A medida que hablaba, la pasión en su voz crecía, al igual que mi deseo de ayudarla a superar este obstáculo. El proceso se transformó en un ejercicio de confianza, cada palabra compartida alentando una conexión más profunda entre nosotros. Sentía que, mientras tejíamos nuestra red, también comenzábamos a entrelazar nuestras historias personales. Cambié la forma de ver nuestra relación, ya no éramos solo dos personas enfrentando un desafío, sino un equipo, un dúo enfocado en desentrañar el misterio que amenazaba nuestra paz. Para cuando la pizarra estuvo cubierta de fichas y conexiones, me di cuenta de que estaba comenzando a descubrir mi verdadero potencial. La habilidad de observar, de conectar puntos y de aplicar lógica a situaciones caóticas eran herramientas que había tenido en mi interior, dormidas y olvidadas. La crisis que enfrentábamos me convertía de una víctima pasiva a un protagonista activo de nuestra historia. Las horas pasaron y con cada intercambio, la sensación de control se fue apoderando de mí. Sin embargo, un nuevo mensaje interrumpió este momento de claridad. Esta vez, el contenido era diferente. Pronto lo sabrás todo. La ominosa declaración me hizo estremecer. La tensión desde el exterior ahora se colaba en nuestro interior, una amenaza cada vez más palpable y cercana. Valentina intercambió una mirada cargada de inquietud. Yo, sintiendo la urgencia del momento, me obligué a mantener la calma. Esto nos motiva más que nunca, dije, intentando sonar firme. Necesitamos acelerar nuestra investigación. Cada segundo cuenta. La presión aumentaba, pero dentro de mí había encontrado un nuevo propósito. La idea de ser un bastión para Valentina fortalecía mis convicciones. Vamos a definir este primer contacto, continué, decidido. Sé que podemos hacerlo. Esto es solo el comienzo. Sin embargo, a medida que planeábamos el primer paso en nuestra búsqueda, no pude evitar sentir que esta historia estaba lejos de haber terminado. Algo oscuro se acercaba, con más secretos y desafíos en el horizonte. Y en el fondo de mi mente, una pregunta se erguía como una sombra. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger lo que más amaba? La respuesta estaba a punto de develarse. En el siguiente paso de nuestra búsqueda, las primeras horas fueron agotadoras. La pizarra se convirtió en una extensión de mis pensamientos, un lienzo de conexiones que pulsaban con cada nuevo detalle que Valentina compartía. La emoción de enfrentar lo desconocido se traducía en un ímpetu que me empujaba a seguir. A medida que acomodaba la información, un sentido de claridad comenzaba a germinar. Dime más sobre ese antiguo compañero de universidad, Javier, le pedí, sintiendo que cada fragmento de información era vital. Valentina se detuvo por un momento, como si las palabras le costaran más que antes. La incertidumbre en su mirada no pasó desapercibida. No hablo con él desde hace años. No sé si la relación se mantuvo, su voz se desvanecía, y en su renuencia percibí algo más que solo miedo. Era el peso del pasado, el temor a abrir viejas heridas. Tomé una respiración profunda. No iba a permitir que el pasado determinara nuestro presente. Aquí no se trata únicamente de información, le aseguré. Lo que necesitamos es transformar ese temor en acción. Haremos que tu pasado sirva como un recurso, no un obstáculo. El crujir de la pizarra me devolvió la atención. Comencé a escribir Javier junto a varias interacciones potenciales que motivaban conexiones pasadas. Ignorar el pasado solo lleva al estancamiento, pensé. Al respecto, siempre había querido que Valentina viera lo posible en medio de la adversidad. Aquello sería parte del trabajo que debía cumplir. Hablemos con él, dije, la decisión fluyendo con firmeza. Valentina asintió, la chispa de determinación comenzando a reflejarse en sus ojos. Despertar esa pasión de lucha en ella fue un pequeño triunfo, pero uno significativo. Mientras nos sumergíamos en el plan para contactar a Javier, un nuevo mensaje iluminó la pantalla del dispositivo. Esta vez la frase era más inquietante: el tiempo se agota. Me estiré hacia la máquina, el corazón comenzando a latir con más fuerza. El pulsar de la amenaza externa se volvía cada vez más frecuente. Tuve que recordar, sin embargo, que este momento era solo otro obstáculo en nuestra travesía.
Un pequeño paso para vencer nuestras propias limitaciones, un paso hacia el crecimiento. Comprendí que no solo estaba luchando por Valentina, sino por lo que realmente significaba ser el soporte que necesitaba. No obstante, esto también se convertía en una introspección personal. La presión de la situación revelaba un deseo latente en mí, el fervor por descubrir hasta dónde podía llegar. Mientras más enfrentaba estas situaciones, más notaba que mis habilidades para conectar, planear y actuar bajo presión comenzaban a florecer. Me vi a mí mismo no solo como asistente de Valentina, sino como un profesional capaz de marcar la diferencia. Una vez que se definieron los primeros pasos, decidimos ir a una cafetería cercana donde Javier trabajaba como barista. Al salir, la luz del día se sintió como un nuevo comienzo, y el aire fresco trajo consigo una sensación de renovación. La sensación de que estábamos a punto de romper las cadenas de nuestra incertidumbre era emocionante, casi liberadora. Sin embargo, detrás de la alegría y la adrenalina, había un murmullo persistente de duda, como si la sombra de lo desconocido acechara en cada esquina. Al llegar, la vista del pequeño café, decorado con plantas y pinturas, dio paso a un caleidoscopio de recuerdos. La risa de Valentina trajo a mi mente momentos de una vida menos complicada. En contraste, el lugar estaba lleno de una energía palpable, un recordatorio de que el tiempo nunca se detiene, aunque estuvieras atascado en el mismo ciclo. Mientras nos acercábamos al mostrador, un camarero con una mirada intrigante nos observaba. Su presencia evocaba una inquietud, algo en sus ojos sugería que sabía más de lo que aparentaba. Y yo, en medio de este giro inesperado, comencé a cuestionar si mi búsqueda terminaría encontrando más que solo respuestas a mis preguntas. A medida que caminábamos hacia adelante, estaba a punto de descubrir que los secretos de este viaje podrían transformarme en algo más de lo que jamás había imaginado. Cuando mi hija se marchó, un camarero reveló un sorprendente secreto oculto. No tome su jugo, pensé, atrapado en la premisa de lo que este nuevo encuentro podría significar para ambos. A medida que avanzábamos hacia el mostrador, la inquietud que había estado creciendo dentro de mí se intensificó. La figura del camarero parecía un reflejo de mis propias preocupaciones, presagiando que la búsqueda de respuestas no sería tan sencilla como había anticipado. Mientras Valentina se dirigía a Javier, yo enfrentaba mis propios demonios y la presión de un momento decisivo. El saludo entre Valentina y Javier fue cordial pero impregnado de una tensión palpable. Mis pensamientos revoloteaban entre el deseo de que el encuentro fuera productivo y el temor de que, en cualquier momento, podría revelar más de lo que podía manejar. Me di cuenta de que no solo estábamos tratando de resolver el pasado de Valentina, sino que también estaba enfrentando una especie de catarsis personal. Aquí estaba la oportunidad de deshacerme de mis propios miedos, de salir de la sombra de lo que creía ser. Siempre es difícil volver a conectar, me dijo Valentina, mientras Javier sonreía de manera cortés. Pero su tono delataba el peso de años de historia. En ese instante, entendí que cualquier conversación podría transformarse en una revelación. Los minutos se arrastraban mientras la interacción se desarrollaba. Con cada palabra intercambiada, algo dentro de mí se reestructuraba. Viajaba entre la necesidad de ser un apoyo firme para Valentina y la creciente inquietud por mis propias limitaciones. Era evidente que también estaba expresando mis propios deseos a través de ella, el anhelo de superar mi pasado, de hallar alguna forma de cierre. Javier, quien más tarde descubrí había evolucionado en un exitoso chef, mostraba una curiosidad genuina por lo que Valentina había estado haciendo. Un comentario casual sobre su viaje me hizo reflexionar. La vida nos lleva por caminos diferentes, pero ¿qué pasaría si esos caminos no estuvieran tan distantes como pensaba? En un momento de lucidez, sentí que las palabras que fluían de Valentina eran un eco de lo que siempre había querido expresar. Una reconstrucción de su historia, una entrada hacia el futuro sin que los demonios del ayer la atormentaran. En ese instante, me di cuenta que mis capacidades de articulación, mi voz interior, empezaban a emerger. Tenía que mantener la calma, ser la roca en este océano de emociones. ¿Por qué no tomamos un café aquí?, y propuse de manera impulsiva, rompiendo la corriente de silencio que parecía arraigarse en el aire. Valentina me miró sorprendida, pero luego asintió con un brillo en los ojos. Había asumido un papel activo. Era un cambio necesario y liberador.
No era solo su viaje, sino el mío también, y la oportunidad de renacer estaba a la vista. Mientras todos nos acomodábamos en una mesa, la conversación se tornó más ligera, pero el ambiente seguía cargado de tensiones no resueltas. Era claro que Javier sabía más sobre Valentina de lo que ella misma había compartido. Sus miradas se cruzaban con una sutilidad que hablaba de secretos pasados. Si Javier tenía información relevante, debía encontrar una manera de acceder a ella sin que se sintieran presionados. Al final de la conversación, el momento culminante llegó. ¿Existen papeles que se quedaron sin cerrar? Pregunté directamente, creando un silencio que resonó más allá de las paredes del café. La expresión en el rostro de ambos se tornó sombría, y su peso parecía caer sobre mí como un manto. En esa dinámica tan frágil, sentí que, quizás, no todos los secretos deberían revelarse. En la búsqueda de desenredar el pasado, ¿podría terminar hiriendo a Valentina sin querer? Esa pregunta se dibujó en mi mente, elevando mis propias inseguridades. Javier observó mi hesitación. En su mirada había una mezcla de reconocimiento y advertencia, como si me estuviera instando a proceder con cautela en nuestras próximas decisiones. Ambos sabíamos que el camino hacia adelante estaba lleno de incógnitas y riesgos. No tome su jugo, resonó en mi mente, como un mantra de advertencia en un instante transformador. Tenía que enfrentar la verdad, no solo por Valentina, sino también por mí mismo. Estaba un paso más cerca de la respuesta que había estado buscando, pero la pregunta era, ¿estábamos listos para recibirla? La mesa permanecía entre sombras, con la conversación suspendida en un tenso silencio. Los rostros de Valentina y Javier parecían reflejar un laberinto de emociones soterradas, y yo, aunque en una posición de apoyo, sentía una maraña de dudas que me anudaba el estómago. Mis palabras habían abierto una puerta, pero ahora no podía evitar preguntarme si realmente estaba preparado para lo que pudiese emerger de aquel umbral. La necesidad de dar un paso adelante dominaba mi mente. Sabía que la vulnerabilidad era una parte fundamental del crecimiento personal. Si quería realmente ser de utilidad para Valentina, debía demostrar que también podía enfrentar mis propias tempestades. Cualquier pequeño gesto de apoyo podría ser el impulso que necesitaba para enfrentar su propia historia. Javier, dije, intentando romper el hielo que se había formado en la conversación, ¿qué nos puedes contar sobre esos años perdidos? Me refiero a lo que significó para Valentina y para ti. La pregunta flotó en el aire, y noté cómo la tensión aumentaba en la atmósfera. Javier inhaló profundamente, su mirada se centró en Valentina antes de responder. De repente, entendí que su papel iba más allá de ser un simple amigo. Era un guardián de secretos que podría ayudar en la búsqueda de la verdad. La respuesta de Javier sería un momento clave, un descubrimiento que podría saltar de la realidad a la revelación. Mientras él comenzaba a hablar, la ansiedad en mi pecho se intensificó. ¿Estaba preparado para lo que siguiera? Eran tiempos complicados, dijo Javier, su voz temblorosa pero firme. La vida nos arrastró en direcciones que jamás imaginamos. Pero siempre hay huellas del pasado que siguen presentes. Valentina parecía absorber cada palabra, y yo sentí que la vulnerabilidad que ella estaba empezando a revelar también era un reflejo de mi propia experiencia. Mientras hablaba, analicé a Valentina. Era un momento potente para ella. Las barreras emocionales que había levantado a lo largo de los años empezaban a desmoronarse. En ese contexto, me di cuenta de que mis propios muros también necesitaban ser derribados. Hacerlo por ella resonaba en lo más profundo de mí. Necesitaba confrontar mis propios temores sobre la conexión familiar, sobre la figura de la paternidad que siempre había utilizado como un escudo. Valentina, interrumpí, sumergiéndome en un acto de coraje. ¿Estás dispuesta a hablar sobre lo que realmente te trajo aquí hoy? ¿Sobre la perspectiva que quieres compartir sobre ese pasado? La urgencia en mi voz revelaba mi deseo de avanzar, pero también la creciente necesidad de Nevada de brotar mis sentimientos más profundos. A medida que las palabras de Valentina fluían, la conexión emocional se intensificaba. Todo lo que había guardado, todo el dolor y los sueños rotos, emergían como un torrente generalizado de sinceridad. Me sentí invadido por la necesidad de hacer lo mismo, de no ser solo un espectador en su historia, sino un participante activo en mi propio viaje. Y así, mientras compartía mis dudas y pixeladas anécdotas sobre la paternidad,
El papel que había asumido hasta entonces empezó a transformarse. Lo que había visto como una carga ahora se presentaba como una oportunidad de autoexploración. No podía dejar atrás mis propias inseguridades en este nuevo giro de acontecimientos. Un rayo de claridad iluminó mi mente. Entendí que este viaje no solo se trataba de Valentina, era también un proceso de resurgimiento personal. Quizás, al enfrentar el pasado, podría encontrar un camino hacia un futuro que ahora parecía inalcanzable. En ese momento de honesta introspección, la conversación tomó un giro sorprendente. Javier, observando todo el cambio de dinámica, lanzó una pregunta que me dejó helado. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes respecto a lo que podría salir de esto? ¿Estás dispuesto a aceptar lo que el pasado tiene reservado para ti? Su pregunta repercutía en mí como un eco. Era un desafío, una invitación a confrontar mi propio miedo a las verdades escondidas. Sabía que si quería avanzar, debía estar preparado para explorar más allá de la superficie. Valentina se volvió hacia mí, y su mirada implorante llenó el espacio entre nosotros. Allí, en ese café, bajo el peso de las decisiones que se avecinaban, comprendí que el momento de verdad había llegado. ¿Sería capaz de arriesgarme a lo desconocido? ¿Y si el cambio que buscaba estaba a solo una conversación de distancia? El silencio se cernía sobre la mesa como una niebla densa, pero dentro de mí, una tormenta de pensamientos y emociones estallaba. La pregunta de Javier resonaba en mi mente, un llamado a la acción que no podía ignorar. En ese instante, comprendí que el viaje hacia el autoconocimiento no podía llevarse a cabo a través de terceras personas. Era hora de mirar hacia adentro. Valentina seguía observándome, su expresión tan ansiosa como determinada. Por un momento, me quedé paralizado. ¿Qué iba a revelar? La esencia de quien era se entrelazaba con la historia de Valentina, y esa conexión me empujaba a profundizar en mis propias inseguridades. Valentina, comenzó a salir de mis labios, mi miedo siempre ha sido perder lo que amo. No sé si tengo la fuerza para enfrentar lo que el pasado implica, pero aquí estoy, dispuesto a intentarlo, si eso significa poder ayudarte. Las palabras estaban cargadas de un peso que no me había atrevido a reconocer antes. Javier asentía. Su mirada se enfocaba en mí, como si pudiera ver más allá de las palabras y captar la lucha interna que estaba enfrentando. Comprendí que él había pasado por sus propios desafíos y que su testimonio podría ser la clave para abrirlas, puertas que habían permanecido cerradas en mi corazón durante demasiado tiempo. «Hay algo liberador en hablar», replicó Javier, casi como si estuviera invitándome a profundizar en la conversación. A veces, enfrentar las sombras del pasado es lo que nos permite no solo seguir adelante, sino sanar y crecer. Un resquicio de valentía comenzó a tomar forma en mi interior. ¿Y si mi vulnerabilidad no era, de hecho, una debilidad, sino un puente hacia la conexión? Respiré hondo, y en ese momento, mis miedos comenzaron a desvanecerse. Recuerdo, la voz se me quebró al hablar, cuando mi hija se fue. Sentí que se me arrancaba una parte de mí. En lugar de enfrentar aquel dolor, lo enmascaré y optimicé mi vida en la rutina, olvidando esos sentimientos. Las palabras fluyeron, cargadas de emociones contenidas. Este era el instante de la verdad, y en medio de la vulnerabilidad, un aire nuevo comenzaba a soplar en mi pecho. Compartir estos fragmentos de mi historia me hacía sentir desnudo, pero en el fondo, había algo curiosamente liberador. Sentía que las capas de mi identidad empezaban a deshacerse, revelando una mezcla de miedos y esperanzas que había mantenido bajo llave. Valentina me miraba con profunda intensidad y por un instante, la atmósfera se colmó de un sentido de camaradería renovado. Así que nos enfrentamos a un dilema, continué, el miedo al dolor versus el deseo de conexión. A veces pienso que solo siendo lo suficientemente valiente podemos encontrar ese equilibrio. Javier intervino de nuevo, la valentía no siempre significa que no tengamos miedo. Se trata de actuar a pesar de ese miedo. Tal vez al indagar en la verdad de tu propia vida, logres ayudar a Valentina a encontrar su propia voz. Mis pensamientos giraban como una rueda frenética. El impacto de esas palabras recalibró mi perspectiva sobre la situación. No estaba solo en este proceso. Teníamos un propósito compartido que podía unirnos de una manera significativa.
Era un viaje hacia la introspección y, en última instancia, hacia el crecimiento. El hablar sobre el pasado se convirtió en una pequeña chispa de esperanza. La conversación empezó a revelarse como un camino no solo para Valentina, sino también para mí. Mientras los recuerdos y las emociones confluyeron, la sensación de que otras verdades estaban esperando ser nombradas aumentó. Justo en ese momento, un camarero se acercó, interrumpiendo nuestra intimidad con una bandeja en mano. «Discúlpenme», dijo, «pero tengo que advertirles algo sobre ese jugo que están a punto de beber». Con esa simple frase, la tensión volvió a subir y una incomodidad palpable llenó el aire. ¿Qué podía ser tan importante que interrumpiera nuestro intercambio tan vital? Mi corazón latía con fuerza. La advertencia del camarero se sentía como una señal de que había más en juego de lo que pensábamos. Un nuevo misterio se asomaba entre las sombras de la conversación, dejando un incómodo pero intrigante gancho para nuestra próxima interacción. La búsqueda de respuestas estaba lejos de terminar. Las palabras del camarero resonaron en el aire como un eco ominoso, un recordatorio de que había más debajo de la superficie de nuestra reunión. Me giré hacia Valentina, cuya mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y curiosidad. El ambiente se tornó tenso, como si la atmósfera misma supiera que estábamos al borde de una revelación trascendental. «¿Qué quieres decir con que deberíamos tener cuidado con el jugo?», pregunté, sintiendo que la incertidumbre comenzaba a apoderarse de la conversación. El camarero, con una expresión seria, se inclinó levemente hacia nosotros. Su voz, aunque baja, estaba impregnada de urgencia. «He visto mucha gente pasar por aquí, pero en este momento algo no está bien. No todo lo que brilla es oro. A veces, lo que creemos que es simplemente refrescante puede venir con un sabor amargo. Asegúrense de que cada decisión que tomen aquí sea bien pensada». Sus palabras reverberaron en mi mente y a través del silencio que se instaló en la mesa. La vida, pareciera, había decidido darnos una lección en la forma más inesperada. Necesitábamos estar alertas, no solo ante las advertencias del camarero, sino ante el camino lleno de decisiones críticas que teníamos por delante. Valentina, dándose cuenta de la gravedad de la situación, asintió. Sus ojos, que antes reflejaban incertidumbre, ahora mostraban una determinación renovada. Sentí que el peso de nuestras palabras compartidas había abierto una puerta entre nosotros. Habíamos comenzado a arrastrar nuestros demonios a la luz y aunque aún había sombras, estábamos dando pasos concretos hacia la valentía. Decidí que esa advertencia sería una oportunidad, no un obstáculo. Con un nuevo sentido de propósito, volví mi mirada a Valentina y a Javier. «Creo que es el momento de movernos», dije con decisión. Si el pasado se cierne sobre nosotros, debemos confrontarlo y atender a las advertencias. Quizás el jugo que necesitamos no es otro que enfrentarnos a lo que realmente nos ha mantenido en pie, o lo que nos ha mantenido atrapados. Valentina me miró, y una chispa de entendimiento pasó entre nosotros. Habíamos estado navegando por la confusión y el miedo, pero esa misma confusión ahora se comenzaba a desentrañar. Teníamos que seguir adelante. Unamos nuestras fuerzas y enfrentemos nuestras verdades. Esa era la única forma en que podríamos avanzar. «Javier, ¿estarías dispuesto a ayudarnos a descubrir más sobre el pasado?», pregunté. Al verlo asentir, supe que habíamos creado un vínculo en este proceso. La conversación tomó un nuevo impulso mientras comenzábamos a indagar sobre lo que realmente había sucedido en sus días de la universidad. Cada pieza de información que compartíamos era como un ladrillo en el camino hacia la sanación de nuestras heridas. La vulnerabilidad se tornaba en fortaleza, y la certeza de que podríamos enfrentar cualquier obstáculo juntos llenaba el aire. A medida que desentrañábamos las historias ocultas, las conexiones comenzaron a brillar como luces en la oscuridad. Javier compartió cómo se había sentido al ver a Valentina luchar entre la identidad que había creado en la ciudad y la que conocía en casa. Había admirado su esfuerzo por brillar, pero también había visto el costo emocional de su lucha. Valentina, sintiendo el peso de sus propias batallas, comenzó a compartir lo que realmente había experimentado en su vida en esa ciudad. Las risas y las imposturas que había tenido eran un velo que ocultaba un dolor profundo, pero también un deseo ardiente de ser vista por lo que realmente era.
Había lidiado con la sensación de no ser suficiente, de no encajar. Su confesión fue un bálsamo para mi alma. Finalmente estábamos tocando la superficie de las cicatrices que nos mantenían distantes. Mientras relataba su historia, sentí que había un hilo que podía entrelazarnos a ambos, uniendo nuestras luchas distintivas en una búsqueda de sentido común. El proceso de abrirse era doloroso, pero el reconocimiento mutuo lo hacía poderoso. Con la luz de la tarde filtrándose por las ventanas del café, el entorno comenzó a cambiar. La tensión que nos rodeaba se disipó, reemplazada por una conciencia de que juntos podíamos salir adelante. La historia de Javier, la lucha de Valentina y mis propias inseguridades formaban un hilo conductor que nos conectaba en este momento decisivo. Cerramos la conversación agradeciendo la sinceridad de cada uno, e hice una promesa a mí mismo y a Valentina. Ya no estaba solo intentando protegerla, ahora estábamos en una batalla juntos, y había adquirido una perspectiva más amplia. La conexión que se había forjado nos convertía en un equipo capaz de desafiar cualquier adversidad. Después de ese encuentro, decidimos que era tiempo de actuar. Hicimos una lista de contactos clave que necesitábamos contactar para desenredar aún más el misterio de su pasado compartido y, por ende, el nuestro. Cada paso hacia la verdad era un ladrillo en nuestra nueva narrativa, un edificio que se estaba levantando a partir de los escombros de nuestras vidas. Las palabras del camarero resonaban en mi mente, como un eco constante que nos recordaba la importancia de estar atentos. Pero ahora sabíamos que teníamos la fuerza para enfrentar cualquier adversidad con valentía. La búsqueda no solo de Valentina, sino también de mi propio propósito había comenzado, y juntos podíamos escribir nuestro futuro a partir de nuestras verdades entrelazadas. Con cada descubrimiento, la confianza se consolidaba, y estaba decididamente satisfecho con la dirección que estábamos tomando. Mientras salíamos del café, la luz del sol caía sobre nosotros, y su brillo parecía prometer un nuevo comienzo lleno de posibilidades sin restricciones. Después de todo, no era solo acerca de no tomar el jugo, era sobre tomar decisiones valientes en la vida que nos conducirían a la satisfacción y al crecimiento, tanto para Valentina como para mí. Habíamos conquistado nuestro pasado y estábamos listos para enfrentar el futuro juntos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse estas historias de transformación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre nuestro emocionante final, y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan verse reflejados en esta conclusión transformadora. Su apoyo es fundamental.